Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Faxi. Mi nombre es Cristian Jesús Barce Delgado, soy estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Este tema es realizado para la materia de inteligencia artificial y el tema se trata sobre inteligencia artificial en videojuegos. En 1956, John McCarthy define la inteligencia artificial, o IA, como la ciencia e ingenio de construir máquinas inteligentes. Hoy, casi 60 años después de esta definición, sigue siendo tan válida como entonces. Cuando hablamos de inteligencia artificial, culturalmente tendremos a asociarla con robótica. Novelas, películas han hecho que durante años tengamos esta imagen arquetípica de un futuro donde los robots han llegado a un nivel de desarrollo en el que es difícil diferenciarlos de un ser humano. Si bien es cierto que la robótica es uno de los campos que más pueden beneficiarse por el estudio y el intento de conseguir comportamientos artificiales que imiten o reemplacen a los humanos, la inteligencia artificial nos rodea y ayuda en muchas de las tareas que realizamos a diario sin siquiera percatarnos de ello. Un ejemplo de esto es desde un aparato de aire acondicionado hasta cualquiera otro de los sistemas que ayudan a los pilotos en un vuelo comercial. Siempre podemos encontrarnos con cierto grado de inteligencia en la mayoría de los ingenios electrónicos creados por el ser humano. ¿Por qué no la inteligencia artificial en los videojuegos? Bueno, la inteligencia artificial en los videojuegos no son muy diferentes. Los videojuegos han incluido contrincantes artificiales que han presentado desafíos con los que los jugadores han disfrutado durante generaciones. En este tipo de inteligencia, el mismo que nos encontramos, por ejemplo, en un coche sin conductor, como lo es en el caso del coche de Google, hay aspectos que diferencian la IA en videojuegos de la utilizada en otros aspectos de la ciencia. ¿Podemos considerar la IA de los videojuegos como una inteligencia real? Bueno, en este ejemplo que pusimos aquí sobre la IA en el auto de Google, es un coche autónomo, el cual le indicas una ruta y lo que hace es seguir según las ubicaciones de Google Maps, seguir las direcciones hasta donde te quieres dirigir. Este auto fue fabricado hace no mucho tiempo atrás y solamente, si no me equivoco, son 3 ciudades en Estados Unidos que lo pueden utilizar o tienen más bien el permiso de utilizarse. ¿Ya? La IA en este caso es que cuando ya está a punto de la batería agotarse, busca automáticamente un lugar donde recargarse y así lo hace. Incluso también el sistema de navegación, bueno, ya ese es otro tipo de tecnología, pero también cabe recalcar el uso que realiza dentro de ella. Cuando hablamos de IA en videojuegos, solemos referirnos al conjunto de algoritmos y sistemas que gobiernan a los enemigos controlados por la máquina. La IA en videojuegos es la simulación de comportamientos de los personajes no manejados por el jugador, o NPCs, que en sí vienen a ser los enemigos, jefes finales, animales dentro de la trama del juego. ¿Ya? Pero, ¿qué depara el futuro? ¿Tendremos enemigos más astutos, capaces de rastrear nuestros pasos? ¿Y qué tal aliados que nos cubran las espaldas en el momento justo? Bueno, en estas interrogantes que nos hemos puesto aquí, cabe recalcar de que no es imposible estas afirmaciones de las mismas. En los primeros videojuegos eran mayoritariamente experimentos y pruebas académicas por parte de científicos y físicos. Bueno, y no sería hasta la llegada de la década de los 50 cuando los videojuegos empezaran a tener un carácter más comercial, marcando el inicio de una imparable transformación y evolución del concepto mismo del videojuego, que acabaría por convertirlo en el fenómeno cultural de masas que hoy conocemos, llegando incluso a llegar al estatus de medio artístico en algunos países. Desde la aparición del Programming Computer for Playing Chess, que fueron técnicas y algoritmos para la elaboración de un programa de ajedrez, ha evolucionado progresivamente la elaboración de este tipo de juegos. En el 1952, Alexander Sandy
Shapto Douglas presenta su tesis de doctorado en matemáticas en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, basada en la interactividad entre seres humanos y computadoras. Dicha tesis incluía una versión computarizada de 3 en raya llamado OXO, un programa que permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina EXACT, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, la primera computadora que podía almacenar programas electrónicos. OXO no tuvo ningún tipo de popularidad ni repercusión porque, aparte de ser una tesis de investigación, solo podía ser jugado en la EXAT de Cambridge, puesto que era la única que existía en todo el mundo. Como vemos aquí se vio ya un gran avance dentro de lo que eran los videojuegos, ya que no es un videojuego típico como el que ahora vemos, pero fue el primer juego con interfaz gráfica en este entonces. Uno de los primeros juegos en sorprender por la IA de sus jugadores fue Half-Life, donde nuestros enemigos eran astutos que podían flanquearnos y combinar granadas con rifles para inmovilizarlo en cuestión de segundos. Un verdadero reto para aquellos que estábamos acostumbrados a enemigos más pasivos. Luego de Half-Life, juegos como Thief, donde la experiencia pasaba más por el sigilo y la actitud defensiva, mostraron que una IA, además de saber atacar, podía reconocer interacciones en el escenario y alterarse por ruidos tanto en nuestro personaje como de cualquier otro elemento. Este tipo de IA lo vamos a ver ya mismo en un video ejemplo, en el cual lo hemos cogido como referencia lo que es Splinter Cell Black Clicks, el cual entre sus múltiples combinaciones de algoritmos nos muestra este tipo de experiencia, de que si realizas algún ruido y hay algún enemigo cercano, te podría detectar fácilmente y comenzar a tirar fuego a discreción para poder matarte en ese entonces. Desde aquel momento hasta ahora muchos juegos han dado una buena muestra de lo que es una inteligencia artificial. Puede lograr, sin embargo, aún estamos más cerca de la palabra artificial que de inteligencia. Las nuevas tecnologías y los dispositivos de mayor capacidad han permitido a los desarrolladores crear motores más poderosos para los personajes no jugadores y con esta inteligencia artificial mejorada. En los últimos años la industria del videojuego se ha consolidado como uno de los negocios claves en el mundo del entretenimiento. La llegada de la nueva generación de consolas anima a desarrolladores y jugadores a preguntarse, ¿qué es lo que definirá un juego de nueva generación? Durante años, la respuesta era clara, gráficos cada vez más espectaculares. Sin embargo, el videojuego ha llegado a un punto donde las diferencias en gráficos entre diferentes productos son mínimas. Ese es el caso de estos dos muy conocidos juegos, como lo es el FIFA 16 versus el PES 2016, que en gráficas no da que decir, o sea, son espectaculares, son muy realistas, ¿ya? Pero tienen sus pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el FIFA 16, en mi opinión, son mucho más reales que en las del PES. O sea, se han dado el tiempo de poder captar una imagen casi real del jugador en ese entorno virtual en 3D. Los equipos de desarrollo son conscientes de la necesidad de encontrar aquello que haga sus juegos destacar entre los demás, y los avances en la inteligencia artificial pueden ser solucionados. Bueno, como podemos encontrarnos ante un sinfín de diferentes tipos, géneros y subgéneros de videojuegos, cada producto muestra sus propias características y necesidades. De igual modo que la IA de un buscador de internet no tiene los mismos requisitos que los que puede haber en un sistema de radar militar. En la mayoría de los casos no podemos comparar la inteligencia artificial de un juego de estrategia por turnos con la de un juego de acción en primera persona. Aquí tenemos tipos de inteligencia artificial en juegos. Tenemos en este caso dos tipos, el cual es el hacks y lo que son los heurísticas. En lo que es el hacks, decimos que son efectos puntuales usualmente plasmados directamente en el código como recursos de programación. No representan realmente una técnica de inteligencia artificial, ¿ya? Pero son consideradas en sí porque fueron de las primeras
que en ese momento aparecieron. Uno de estos ejemplos es el de los fantasmas del Pac-Man, que tienen cierto movimiento, en el cual tratan de comerse, en este caso, a Pac-Man, pero sus movimientos por lo general son repetitivos. En cuanto a lo que son heurísticas, las técnicas o reglas que aplican pueden servir para resolver un problema puntual. La búsqueda de este terreno habitual de heurísticas, ejemplo, al atacar a una unidad enemiga más débil. En cuanto a los algoritmos que sustentan comportamientos inteligentes basados en técnicas generales aplicables a varios escenarios, ejemplo, pathfinding o planificación o análisis de terreno, o en este caso movimientos coordinados de grupos, etc. Aquí también, dentro de la IA, en videojuegos encontramos lo que son los árboles de decisión, los cuales son estructuras de conocimiento que permiten asociar acciones con grupos de piezas de conocimiento externo e interno. En este caso, el ejemplo que vemos de este árbol de decisión nos pregunta que si hay enemigos cerca. Si decimos que sí, realiza otra pregunta nueva, el cual nos dice que si tenemos armas disponibles. Si no tenemos armas, lo que debemos hacer es esquivar. Si tenemos armas, nos pregunta si tenemos la energía suficiente o la carga suficiente para poder utilizarlas. Si decimos que no, nos tocará cubrirnos. Si decimos que sí, tendremos la opción de atacar. Y por el caso del no, si no hay enemigos cerca, nos realizará la pregunta de que si hemos llegado a nuestro destino. Si no, nos tocará seguir caminando o seguir avanzando en nuestro juego, y si nos dice que sí, tendrá su conclusión dentro del árbol de decisión. Dentro de la IA también encontramos lo que es la lógica difusa. La lógica difusa te permite modelar propiedades difusas. No es muy popular dentro de la IA académica, pero es usada en varios juegos. En sí, la lógica difusa es un elemento que tiene grados de pertenencia a un conjunto, lo que son fuzzy sets, lo que son grados numéricos de pertenencia, en este caso del ejemplo que tenemos del tirador que está ahí. Tenemos el hambre de 0,5 y cansancio de 0,2, el cual está medido dentro de esa gráfica que vemos ahí, el cual indica si está sano o si está herido, y en qué nivel lo vamos a encontrar dentro de ese rango de la salud en este caso. También encontramos árboles de behavior. Son estructuras jerárquicas de tareas que cada tarea realiza las computaciones pertinentes, devuelve un valor de estatus, éxito o falla, y las tareas pueden ser simples o compuestas. Las tareas compuestas adoptan diferentes esquemas de ejecución de sus partes subordinadas. En este caso tenemos que las tareas se dividen en tres partes, lo que son condiciones, acciones y composiciones. En cuanto a lo que son las acciones, nos dicen que son testeos de propiedades del juego y del agente, similar a la decisión del árbol de decisión. O sea, tenemos X, Y, Z y por cuál opción nos vamos. En cuanto a lo que son acciones, dicen que alteran el estado del juego. Pueden ser animaciones, tareas de inteligencia artificial o acciones en general. También similar a los árboles de decisiones. O es D o es X, ¿ya? En cuanto a los que son composiciones, agrupan acciones, condiciones o más composiciones, usualmente nodos internos del árbol. O sea, se realiza una pregunta o avanza. Existen varios tipos de tareas compuestas. Varían mucho en el tratamiento de sus subordinados. Ejemplo, en cuanto a los que son selectores, ejecutan la tarea subordinada en orden hasta que una retorne el estatus de éxito. Caso contrario, retorna estatus de falla. En este ejemplo de selector, tenemos la acción que va a realizar y tenemos las opciones de atacar, cubrirse e huir. Mientras todas ellas sean de que no ha llegado al objetivo con éxito, se van a volver a repetir y tomará la decisión el jugador según lo que esté ocurriendo dentro de su entorno.
En cuanto a lo que son secuencias, ejecutan las tareas subordinadas en orden hasta que terminan todas o una. Retorna el estatus de falla. En este caso, tenemos de buscar vehículos, avanzar, recolectar minerales, perdón. Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño código que encontramos. Si en este código nos dice que si la puerta está abierta, entonces nos movemos hacia la habitación. Caso contrario, nos movemos hacia la puerta, abrimos la puerta y luego realizamos la acción de movernos hacia la habitación. Aquí vemos el árbol de decisión, el cual nos dice de avanzar al primero después de la primera condición. Nos dice que si la puerta está abierta, entramos. En la segunda condición nos dice si vamos a la puerta y está cerrada, la abrimos y luego entramos a la habitación. Gestión de la ejecución. Dentro de la IA encontramos lo que es la gestión de la ejecución, donde tenemos lo que son los grupos de inteligencia artificial que van basados mucho en lo que es la estrategia o estrategias de decisión, también de la mano con las tomas de decisiones y los movimientos. Dentro de los caracteres de la inteligencia artificial. En cuanto a la estrategia de decisión, son algoritmos y técnicas enfocadas en el comportamiento grupal, actitud agresiva, defensiva, toma de control del terreno, etc. En cuanto a los caracteres de la IA, de la opción de toma de decisiones, los algoritmos y técnicas para la toma de decisiones de los caracteres sintéticos, ejemplo, atacar, defender, construir, destruir, selecciones de acciones en cadena, planificación, etc. Eso es lo que podemos encontrar en cuanto a lo que son tomas de decisiones. En cuanto a lo que son los movimientos, realizan algoritmos y técnicas para el movimiento de los caracteres sintéticos. Ejemplo, moverse, buscar, perseguir, esquivar, escapar, pasear, etc. Estas relaciones son hechas en cuanto a un juego de juegos bélicos más que todo, en las cuales tienen que realizar ese tipo de acciones. También encontramos lo que son algoritmos de caminos. En la mayoría de los juegos modernos existen caracteres sintéticos que en tiempo de ejecución deben decidir por dónde moverse. La tarea de encontrar un camino desde una posición a otra en el escenario del juego se denomina pathfinding o path planning. Se trabajan con una abstracción de escenario, que son navegaciones de gráficos o MES, como también son llamados. Los algoritmos de búsqueda de caminos analizan este grafo de navegación para determinar las rutas que guiarán a la gente en ese entorno. No necesariamente la gente se va a mover por los arcos de la búsqueda que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos opciones de ser rápido, contemplar a la gente, hacerse reiteradamente, ¿ya? Vemos dos imágenes las cuales son muy explícitas. En la primera nos da un recorrido de este avatar que encontramos aquí. Nos da un recorrido el cual debemos realizar para llegar a un punto. También nos muestra otro camino el cual podemos tomar. Y en el siguiente también, como les decía, son juegos de acción bélica, digamos en este caso, de guerra, cuestiones así. Nos dan varios nodos, pero no necesariamente para llegar a nuestro fin, que es el de salir de esta habitación, vamos a tener que recorrerlas todas. Simplemente nos dan varias opciones en las cuales nosotros podemos recurrir en el momento de realizar la acción para poder salir de la habitación. En cuanto a los grafos de navegación, los algoritmos más utilizados para la búsqueda de caminos son el Dijkstra y el A. Existen además muchas variaciones y optimizaciones. Todos estos algoritmos presuponen un espacio de búsqueda discreto o grafo. Este grafo de navegación puede generarse en forma automática a partir del escenario modelado o en forma manual por el diseñador del escenario. Esto muchas veces depende de la persona que diseña el juego. Más adelante vamos a ver un dibujo, una imagen en la cual nos muestra, según el diseñador del juego, de la interfaz,
cuáles son las áreas en las cuales se pueden recorrer. En este caso vemos un terreno que no es llano, sino que tiene varias protuberancias, y en el cual en el siguiente nos muestra cuáles son los nodos en los cuales uno puede recorrer con el jugador que estemos utilizando en ese momento, ¿ya? Para poder llegar hacia cierto punto. Existen varias técnicas para generar esta estructura y existen varios tipos de grapos. Uno de los ejemplos es el de NavMeshes. Muchos juegos utilizan NavMesh para pathfinding. Este es el ejemplo que le decía, el cual nosotros vemos lo que son polígonos convexos que definen las áreas en las cuales el jugador puede moverse. Todas las áreas que vemos marcadas de colores y marcadas con polígonos son las áreas en las cuales el jugador con el avatar podrá moverse. Más las partes que están en blanco son las áreas en las cuales no podrá movilizarse con el jugador. Aquí también encontramos lo que son, dentro de este tipo de juegos, áreas en las cuales nosotros podemos realizar las acciones de salto, de subir escaleras o área de cruce, pero siempre y cuando nosotros tomemos el lado en el cual esté predefinida ya para realizar esa acción. Por ejemplo, en este caso del área del salto, si nosotros no tomamos el área en el que está marcada en este momento y tomamos de la parte derecha, el jugador no podrá realizar la acción de saltar hacia ese objeto. Del mismo modo, si nosotros queremos subir la escalera, tendríamos que ubicarnos bajo el área de subir la escalera para poder realizar la acción. Del mismo modo, en el área de cruce, si nosotros nos ubicamos demasiado a la izquierda o demasiado a la derecha, vamos a ir chocando contra las paredes y no podremos avanzar en nuestro camino a seguir. En cuanto a lo que son máquinas de estado, las máquinas de estados o autómatas finitos, o como también se los conoce como FSM con sus siglas, son utilizados para modelar comportamientos basados en estados de actividad. Ejemplo, perseguir, ocultarse, disparar, huir, esperar, buscar, recolectar, descargar y huir. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama en el cual tenemos varias acciones, pero como principales tenemos marcado lo que es patrullar, atacar, regresar a base. Es un ciclo el cual estamos realizando aquí. Por ejemplo, si está patrullando y encuentra a un enemigo o detecta a un enemigo, la acción que va a realizar será atacar. Mientras esté atacando, se realizará la condición de la pregunta si el enemigo fue eliminado. Si fue eliminado, procede a patrullar como lo estaba haciendo normalmente. Si no, se preguntará si tiene poca energía. Si tiene poca energía, regresará a la base, recargará su energía, volverá a patrullar y verá nuevamente si el enemigo está aún ahí y procederá a atacar nuevamente. Aquí hemos puesto un video en el cual vemos todo este tipo de algoritmos explicados en este video. El video que hemos tomado de prueba es el de Splinter Cell Blacklist. Me pareció muy acorde porque realiza varias de las acciones que hemos realizado. En este caso, el momento de los movimientos, de las acciones de búsqueda, del desplazamiento por el campo. Y la adelantaré porque es una pequeña introducción de parte de la compañía de Ubisoft. Bueno, aquí vemos la salida del jugador y vemos el algoritmo de desplazamiento, lo que les decía anteriormente. Tiene un campo para poder movilizarse. Si nos poníamos muy a la izquierda, muy a la derecha, íbamos a ir chocando contra las paredes. Aquí vemos la guía de los jugadores de los enemigos en este caso. Sam is always one step ahead of his enemies, seeking out his next target. ¿Ya?
Vemos la IA de los enemigos, la cual andan patrullando y se percatan de la presencia enemiga por otro lado y comienzan a disparar. Luego vemos de la acción que realiza nuestro jugador en este caso. Según los comandos que le habíamos otorgado en ese momento, procederemos a la ejecución de los mismos jugadores que ya hemos marcado. Vemos el momento de la escalada también, lo que les decía de subir la escalera. Si no estábamos por ese lado no íbamos a poder escalar ese pared, esa muralla. Esos son algoritmos que están ya definidos dentro del juego. Bueno, yo creo que con este video nos queda algo más entendido lo que es la IA dentro de los videojuegos. Como conclusión, podemos decir que la IA aún no ha llegado a su madurez por completo dentro de los videojuegos. Aún pueden desarrollar más, porque como es inteligencia artificial, la inteligencia tampoco no tiene límites, ¿ya? Y creo yo que aún tiene más para ofrecernos la IA dentro de los videojuegos. Y de paso también aportan demasiado a lo que es la parte de investigación en cuanto a lo que es la robótica y aspectos que nos beneficiarían en un futuro. Bueno, muchas gracias.